sido parte de la serie saben que es un tema bastante profundo y es un material bastante complejo y puede ser que esto como que fatigue un poco el cerebro mientras lo vamos revisando, pero disfruten, aunque no se pongan demasiado cómodos, porque vamos a regresar aquí en unas semanas. Entonces, hoy veremos Apocalipsis capítulo 7. Vamos a comenzar con los primeros 8 versículos. Dice esto: después de esto vi a 4 ángeles de pie en los 4 extremos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno, ni sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi a otro ángel que subía de donde sale el sol y que tenía el sello de Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000. Y no voy a seguir leyendo esto, pero va a mencionar estas 12 tribus. Dice 12,000 después de cada uno, todos siendo sellados. Entonces, en contexto, recuerden que el rollo del juicio de Dios, que estaba sellado con 7 sellos, ya ha sido casi completamente abierto, todos excepto el séptimo. El último sello ha sido roto o abierto. Los sellos mismos no eran los juicios de Dios, sino que eran una remoción de la gracia común de Dios. Eran la eliminación de una porción de la restricción de Dios sobre el maligno, no toda, sino una porción. Estas trompetas de las que vamos a hablar más adelante en enero, bueno, esas sí son el juicio directo de Dios sobre la tierra. Entonces, antes de que ocurra este juicio, está este sellado. Hay un sellado de los santos, sobre los cuales estamos leyendo hoy. El versículo 3 es el versículo clave para entender. Dice: no hagáis daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que el sellado de los santos ocurre antes del daño de los juicios de las trompetas. Así que naturalmente tenemos que preguntar, ¿pero qué significa ser sellado? ¿Y para quién es esto específicamente? Comenzamos con el quién. ¿Quiénes son los 144,000 sellados en Apocalipsis capítulo 7? Como pueden imaginar, hay muchas opiniones divergentes sobre quiénes son estas personas, pero hay 3 pistas en el texto que quiero que veamos. La primera pista está en el versículo 4. Dice: 144,000 sellados de cada tribu de los hijos de Israel. Así que son de cada tribu. Esto es en realidad una pista, y para entender la pista tenemos que tomarnos el tiempo para ver qué está sucediendo aquí. Entonces, ¿quiénes son las 12 tribus de Israel? Las 12 tribus de Israel están nombradas como los 12 hijos de Jacob. Jacob fue renombrado Israel, así que Jacob, también conocido como Israel, tiene 12 hijos. Los nombres de sus hijos son los nombres de las 12 tribus de Israel. Puedes ver la lista de ellos justo ahí en la pantalla, pero esa lista que está ahí no es exactamente lo mismo que las 12 tribus que se mencionan en Apocalipsis capítulo 7. Entonces, observa lo que sucede cuando ponemos las 2 listas de las 12 tribus una al lado de la otra. Puedes ver Judá, ahí está Rubén, ahí está Simeón, ahí está Simeón, y todo va genial. Leví, Zabulón, Isaacar. Pero entonces, cuando vemos la tribu de Dan, no vemos a Dan mencionado en Apocalipsis 7. En su lugar vemos a Manasés. Y luego, si sigues, están Gad y Aser, Neftalí, José y Benjamín. Así que la tribu de Dan está notoriamente ausente en la lista de las 12 tribus en Apocalipsis capítulo 7. Esa es una diferencia. Hay otra diferencia. En el Antiguo Testamento, José, uno de los hijos de Israel que tuvo 2 hijos, sus 2 hijos a menudo se mencionan en lugar de José, pero se les llama medias tribus. La media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés.
En realidad esto hace que la lista sea una lista de 13, pero como dos son medias tribus, sigue siendo 12 y representará a José. ¿Ok? Pero aquí en Apocalipsis los dos hijos de José no están ambos listados en su lugar. En lugar de eso, José es mencionado como una tribu y luego solo uno de sus hijos, de sus dos hijos, es mencionado como otra tribu. Pero no se le menciona como una media tribu. En su lugar, él es listado en lugar de la tribu de Dan. Esto es interesante. Es muy interesante, es muy inusual y también es muy, muy significativo. ¿Por qué? Bueno, ya a partir de estas listas diferentes podemos ver que donde quiera que lleguemos en cuanto a quién pensemos que son los 144,000 que están sellados en Apocalipsis capítulo 7, lo que ya sabemos es que no podemos simplemente decir que son 12,000 personas de cada una de las tribus históricas de Israel, porque no se mencionan a todas las tribus del Antiguo Testamento. Una de las tribus originales fue reemplazada por el hijo del líder de otra tribu. Pero por supuesto hay más que entender al respecto. Si uno de los hijos de José está en la lista, ¿por qué no está el otro? Obtenemos una visión más clara cuando retrocedemos y observamos la bendición de Jacob, la bendición de Israel sobre sus 12 hijos y también sobre los hijos de José. Entonces, cuando él da esta bendición, no está simplemente improvisando lo que quiere decir. Esta es una bendición profética de Israel sobre cada uno de sus hijos. Aquí está la de Dan. Dan es el que falta en Apocalipsis capítulo 7. Dice esto en Génesis 49:16. Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Sea Dan serpiente junto al camino, víbora junto al sendero, que muerde los jarretes del caballo y cae su jinete hacia atrás. Tu salvación espero, oh Señor. A todos les gustaría ser bendecidos por su papá, pero esta no es exactamente la bendición que nadie está buscando. No sé qué estaba pensando Dan cuando salió de ahí, pero esto realmente no es muy bueno. Sí, se profetizó que Dan será una gran figura aquí, pero también se profetizó que sería una piedra de tropiezo. En última instancia, en necesidad de salvación. Así que, en resumen, Dan representa a alguien que fue llamado, pero que terminaría necesitando salvación para sí mismo. Dan representa lo que llamaríamos apostasía, apartarse de la fe. Y eso es significativo, porque nos dice que Dan llevaba el nombre, en parte, de ser Israel, pero no era verdaderamente Israel, incluso si él era étnicamente Israel. Entonces, cuando Apocalipsis 7, versículo 4 dice todas las tribus de Israel, pero una de las tribus en realidad está ausente, significa que Juan hizo un error. Supongo que de veras era un hombre común sin formación al que Jesús eligió para ser apóstol. ¿Sabes? ¿Puede significar eso? Por supuesto, saben que no creo eso. O puede significar que obviamente no son literalmente 12,000 de cada tribu de Israel. Esta es una clave que nos indica que los 12,000 de cada tribu no deben tomarse en el sentido más literal. Se está haciendo una afirmación aquí de que es más significativa que eso. Ten en cuenta el contexto del Apocalipsis también. No olvides que en las 7 cartas a las 7 iglesias, Jesús habló 2 veces sobre aquellos que piensan que son judíos, pero no lo son. Y al menos en un lugar, si recuerdo bien, él dijo que en realidad son una sinagoga de Satanás. Hay una fuerte referencia, un fuerte tema en el libro de Apocalipsis sobre quién es el verdadero Israel, que no es solo étnico, sino el verdadero Israel que se define de una manera diferente. Ahora, eso no significa que se defina como los gentiles reemplazando al Israel étnico, sino que el verdadero Israel es la plenitud de todos los que son justificados ante Dios, que son hechos rectos ante Dios por la gracia de Dios.
acceso a través de la fe en su Hijo, ya seas judío o no judío, o ya seas judío o gentil. Significa el capítulo 7 de Apocalipsis que nadie con algún linaje de la tribu de Dan va a ser sellado en este día. Ese no es el punto. El punto es que no todos los que son Israel lo son solo de nombre. ¿Quién está en la lista? Dan, ¿no? Los 144,000 que comprenden a todo Israel son los fieles. Está diciendo cada tribu, bueno, si decir cada tribu mientras se omite una de ellas es la primera pista. ¿Cuál es la segunda pista? Bueno, se nos dice que estas son todas las tribus de los hijos de Israel y luego se incluye a Manasés, que no es un hijo directo de Israel, sino que era un hijo de José. Y sin embargo, él recibe, se le llama hijo, y recibe el beneficio de la herencia de un hijo, mientras que un hijo real de Israel no está listado en absoluto. Una vez más, es muy significativo porque José, recuerda, fue vendido a Egipto en el Antiguo Testamento por sus hermanos, entre otras razones, para ser excluido de la herencia de ser un hijo de Israel. Y luego sus dos hijos que tuvo mientras estaba en Egipto, Efraín y Manasés, son hijos de una esposa egipcia, una esposa gentil. Así que Dan técnicamente tiene el nombre y tiene el lugar, pero él termina sin un lugar en Apocalipsis capítulo 7. Y sin embargo Manasés, que no era un hijo, sino un hijo de la gentil Egipto, él tiene un lugar. Manasés, incluido como una tribu y un hijo, ese es un segundo indicio. Esto no se trata solo de los hijos literales de Israel en un sentido étnico, se trata de todo Israel, judíos y gentiles, todos los hijos e hijas fieles, sin importar de dónde sean. Pero hay algo más que es significativo. José es mencionado, pero también uno de sus hijos, Manasés. Pero él tenía dos hijos, como hemos estado hablando, Efraín y Manasés. Efraín, cuando regresas a la bendición de Israel sobre los dos hijos de José, esto es Génesis capítulo 48, Efraín es quien recibe la mayor bendición de los dos. De hecho, a José no le gustó porque era una bendición mayor a la del otro hijo. Y la cuestión es que en todas las otras ocasiones, cuando se habla de las 12 tribus de Israel, Efraín siempre se incluye junto a Manasés. La media tribu de Efraín, la media tribu de Manasés, reemplazando en total la tribu de José, su padre. Pero no aquí. La lluvia puede formarse y las tradiciones se rompen aquí. José se mantiene en la lista y luego Manasés también se incluye, pero no Efraín. ¿Por qué? La mayoría de los reyes, bueno, esto se vuelve confuso, lo sé, pero en el Antiguo Testamento Israel se llamaba Israel cuando era el Reino Unido. Pero tuvieron una pequeña división norte y sur, y entonces el Reino del Norte se llama Israel y el Reino del Sur se llama Judá, ¿ok? Entonces, la mayoría de los reyes del Reino del Norte de Israel provenían de la tribu de Efraín. Pero ¿por qué eran conocidos los reyes del reino del norte de Israel en el Antiguo Testamento? Idolatría. Eso es por lo que eran conocidos. ¿Lo ves? Dan tuvo una de las mayores bendiciones en términos de escala, en términos de dominio, en términos de prominencia. Él gobernaría sobre Israel. Efraín tuvo una bendición similar como hijo de José. Pero ambos terminan no siendo mencionados en Apocalipsis capítulo 7, lo que no podría dejar el punto más claro. Sin importar de dónde sea tu origen, ya sea que provenga de Egipto o de Israel o de cualquier otra parte, si tu corazón no es suyo, no le perteneces a él. Si tu corazón no es de él, no eres parte de su pueblo. Ese es el punto. Tanto Efraín como Dan tuvieron un papel muy importante en la historia del Israel étnico.
Si esto fuera solo sobre Israel étnico, ciertamente esperarías verlos aquí, pero no se trata solo de Israel étnico, se trata de los fieles, sea de donde sean, y debido a que ambos representan la infidelidad, no están listados como tribus. Además, Manasés, el hijo de José, con una madre egipcia, su nombre significa olvidar. Olvida, pero él es mencionado en lugar de Dan. Él termina en la lista. ¿Ves? Él se convierte en representante de aquellos que Dios no olvidó. Pero quizás algunas personas pensaron que él había olvidado. Él se convierte en representante de los no olvidados, los gentiles, los no judíos, que han sido injertados en Israel por aquel que los vio. Así que, de nuevo, los 144,000, les estoy presentando este argumento, son indicativos de la totalidad del Israel espiritual. Todo el pueblo de Dios, no solo el Israel étnico, incluyendo tanto a judíos como a gentiles, los fieles de donde sea que vengan, no se limita a los descendientes por sangre de las 12 tribus originales. La primera pista de que no se trata solo literalmente de 144,000 judíos étnicos siendo sellados es que leemos que dice de todas las tribus de los hijos de Israel, aunque los que se mencionan no incluyen a todas las tribus de los hijos de Israel. La segunda pista de que esto no se refiere solo literalmente a 144,000 judíos étnicos siendo sellados es que leemos de todas las tribus de los hijos de Israel y luego un hijo de hecho está ausente en la lista. ¿Y cuál es la tercera pista sobre quiénes son los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7? Es el número en sí, 144,000. El hecho de que 144,000 es 12 por 12 por 1000 apunta hacia el simbolismo y no hacia el literalismo, pero también hacia las 12 tribus de Israel en el antiguo pacto, 12 apóstoles de la iglesia en el nuevo pacto. Multiplica eso por 1000 y es una forma bíblicamente de representar la plenitud. Es la totalidad de todo el pueblo de Dios. Judíos más gentiles, todo Israel, todo el verdadero Israel, lo cual es consistente con lo que hemos estado viendo en las inclusiones y exclusiones en la lista. La mayoría de la gente tiende a pensar que estos son 12,000 personas seleccionadas a mano de las 12 tribus de Israel. Pero en realidad creo que es el corazón de Dios revelar aquí que Él está representando la totalidad de su pueblo, la plenitud de su pueblo, la totalidad de todo Israel espiritual, no solo aquellos que afirman ser el pueblo de Dios por su raza. No se pretende representar un número exacto, sino la plenitud de su pueblo. La primera vez que crucé las puertas de la iglesia fue en 7º grado. ¿Ok? Y no sé cómo me confundí, pero escuché el evangelio por primera vez y todo eso. Y de alguna manera pensé que alguien me explicó que solo 144,000 personas irían al cielo. Ahora, no era un matemático a esa edad, pero saqué una hoja de papel y empecé a intentar hacer los cálculos. Entonces llegué a la conclusión de que tendría que ser mejor que el pastor para poder entrar. O sea, si solo 144,000 en toda la historia cristiana van a entrar, entonces tengo que ser mejor que el hermano Bill. Así es como llamábamos al pastor en la iglesia a la que iba. Gracias a Dios estaba equivocado y no sé si alguien es responsable de confundirme o si simplemente lo escuché mal, pero el punto es este: no son literalmente 144,000 personas, sino que representan la totalidad del pueblo de Dios. No olvides que cuando Pablo estaba escribiendo el libro de Romanos y hablando sobre los gentiles siendo injertados en el olivo de Israel, su declaración culminante es Romanos 11:26, y así todo Israel será salvo. La iglesia de Roma estaba mezclando a gentiles y judíos y no se estaban llevando muy bien, y por eso esta es una porción importante de Romanos. Pero el punto es que todo Israel sí incluye a los israelitas étnicos
que también han mantenido la fe en el Mesías, pero incluye a aquellos que se han convertido en hijos de Abraham por la fe, aunque no por linaje de sangre, por lo que la mayoría de nosotros en esta sala estaríamos muy agradecidos, y eso por supuesto es al poner nuestra fe en el único verdadero israelita, Jesús mismo. Así que esos son los 144,000 de Apocalipsis capítulo 7. Son los siervos del Señor, son fieles de cualquier lugar, están vivos durante este tiempo después de los sellos y antes de las trompetas. Y son ellos los que son sellados. Lo que ahora nos lleva a la segunda pregunta. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa estar sellado? Así que esto probablemente no te sorprenderá, pero en tiempos antiguos un sello se usaba para indicar, era casi como una firma, y mostraba autoridad, mostraba la propiedad sobre algo. A veces había un anillo de sello o simplemente podía ser un sello normal y se estampaba en arcilla o se estampaba en cera. Podría ser el cierre de cartas, como hemos visto en el libro de Apocalipsis. Podría mostrar la propiedad de un bien determinado. Cuando los documentos se sellaban de esta manera, era para mostrar que solo una persona autorizada podría abrir el sello de esta persona en particular. Entonces tiene más sentido el por qué solo uno fue encontrado autorizado para abrir los 7 sellos y mirar en el libro o rollo en el libro de Apocalipsis. Por supuesto, el que estaba autorizado era Jesucristo. Todo esto para decir, antes de que se rompa este último sello, antes de que se abra este sello final, hay otro sellado que va a ocurrir antes de que ese daño suceda. Es el sellado de los santos. ¿Qué significa eso? El que los santos sean sellados. Esta palabra sellado se utiliza en un par de otros lugares para describir a los creyentes. Veamos. Segundo de Corintios 1, 21 y 22. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía o como prenda. O sea, en este contexto, Pablo se está refiriendo a sí mismo, a Silvano y a Timoteo, es decir, a aquellos que habían predicado el Evangelio en la iglesia en Corinto. Y noten que él lo describe como siendo establecidos en Cristo. Él también describe ser sellados y siéndoles otorgada esta prenda del Espíritu Santo. La pregunta se convierte en: ¿estar salvado y estar sellado es lo mismo? Leamos otro ejemplo, Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia. Hay algunas cosas a notar aquí. El contexto de Efesios 1 se trata completamente de los elegidos, los escogidos, los predestinados. Bíblicamente hay una diferencia entre alguien que es llamado y quien es elegido. Incluso entre alguien que inicialmente recibe la palabra y alguien que es llamado, elegido o predestinado de esa manera. Y entonces, a lo que quiero llegar es que solo los sellados son descritos en las Escrituras como elegidos o escogidos o predestinados. Esas 3 palabras se agrupan en la misma idea. La Escritura dice en Romanos 8:29 que aquellos a quienes Dios de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ahora, algunas personas realmente quieren decir que la predestinación de Dios precede su preconocimiento, su conocimiento anticipado de cómo las personas responderían al Evangelio, su conocimiento previo de lo que la gente haría con la gracia y el don de la fe que Él podría darles y todo eso. Pero eso no es lo que dice la Escritura. El orden es que Dios primero conoció de antemano y luego Él, segundo, predestinó. Si Dios predestina a aquellos a quienes conoció de antemano, entonces Dios no eliminó
su culpabilidad humana ni su elección humana en el proceso. ¿Estamos entendiendo? Solo porque Dios sabe de antemano lo que haré y por lo tanto podría predestinar lo que haré basado en ese conocimiento previo, no significa que no tenga opciones que tomar y que no soy culpable de las decisiones que tomo. La responsabilidad humana es un tema enorme en las Escrituras. Ahora, algunos se ponen muy nerviosos con esta idea y parte de esto es que tienes que entender cómo todo esto evolucionó a lo largo de un periodo de tiempo amplio. La Iglesia Católica llegó al punto en que enfatizaba las obras, lo que hacías y vendían indulgencias y estaba tan basado en la religión, tus obras y tus acciones, que tuvimos una protesta. Y la protesta se llama la Reforma Protestante. Todos los que no son católicos hoy en día son parte, casi, a menos que sean ortodoxos orientales o algo así, de esa Reforma Protestante, ¿de acuerdo? Pero este énfasis en las obras llegó durante la Reforma Protestante a la comprensión de que no somos justificados por gracia mediante la fe. Pero debido a que a veces el péndulo se balancea, había un verdadero deseo de desestimar absolutamente cualquier cosa que la gente hiciera, completamente cualquier responsabilidad humana, porque después de todo, mira a dónde nos ha llevado eso. Pero hubo un vaivén del péndulo y ha continuado en esta Reforma Protestante. Así que algunas personas tienen la idea o se ponen nerviosos por la idea de que el conocimiento previo de Dios precedió a su predestinación, porque dicen, bueno, eso le quita la gloria a Dios. Se nos está dando algo de gloria a nosotros al hacerlo. Sin embargo, el conocimiento anticipado de lo que haríamos con el don de la fe, al que no podemos acceder por nosotros mismos, no elimina la realidad de nuestra desesperada y depravada humanidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios o nuestra dependencia de la gracia de Dios. He hecho este argumento antes y no tenemos tiempo para hacerlo en su totalidad ahora, pero creo que es importante decir que mucha de la confusión sobre cómo reconcilias la responsabilidad humana en la Escritura y la predestinación o elección de Dios en la Escritura, creo que es porque todos han estado tratando de reconciliarlo basado en la línea de partida o la decisión inicial de alguien. Pero la elección de Dios es la predestinación basada en su conocimiento previo de dónde estamos en la meta, cómo terminamos la carrera, no la línea de salida. Significa que la elección de Dios se basa en dónde termina alguien, en lugar de dónde comienza. No se trata solo de si comienzan en la fe, sino de si permanecen en la fe. Sin embargo, el contexto de ser sellados no se trata solo de aquellos que han sido llamados. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Probablemente ya has escuchado ese versículo antes. No se trata solo de aquellos que han recibido momentáneamente la palabra del Evangelio, que es la buena noticia de la salvación en Jesucristo. En cambio, el contexto de ser sellados se refiere a aquellos que son elegidos, aquellos que son predestinados. Y aunque solía creer firmemente que una vez salvado, siempre salvado, he tenido esta adaptación a lo largo de los años. Técnicamente no creo en una vez salvo, siempre salvo, pero sí creo en una vez sellado, siempre sellado. Miren, las Escrituras están muy llenas de advertencias sobre los requisitos para perseverar en la fe y de ejemplos de personas que se apartan de la fe como para que yo crea en la versión más simple de una vez salvo, siempre salvo. Y aunque es cierto que cuando alguien se aparta de la fe, puede mostrar, si permanece en ese lugar, que no está elegido, no está predestinado, no está sellado. Personalmente no creo que eso signifique que nunca fueron salvos o que nunca tuvieron fe alguna. Si miras a lo que estamos predestinados en las Escrituras, siempre es eterno. Se basa en la línea de meta.
Todo esto para decir en Apocalipsis 7, cuando vemos al doulos Theo, o los esclavos de Dios siendo sellados en sus frentes antes del juicio de las trompetas, significa que están completamente sellados para la salvación eterna. Están completamente sellados y protegidos en su herencia eterna. Así que si la bestia o el anticristo pone la marca de la bestia en las frentes de aquellos que le pertenecen a él en el libro de Apocalipsis, Dios tiene su sello en las frentes de aquellos que le pertenecen también. Ahora, ¿qué significa esto para ellos en la vida práctica? Eso sí que significa algo, porque hay uno de los juicios de las trompetas, y ahora estamos adelantándonos para leer esto rápidamente, pero en Apocalipsis 9:4, para el quinto toque de trompeta se dice: se les dijo que no dañaran la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni ningún árbol, sino solo a los hombres que no tienen el sello de Dios en la frente, solo a ellos. Así que hay una verdadera implicación sobre lo que está por venir en el libro de Apocalipsis, y para aquellos que están vivos en este periodo de tiempo y que están protegidos del quinto juicio de la trompeta. Pero ese es el único juicio de trompeta del que particularmente se dice que están protegidos de experimentarlo o encontrarse en él de alguna manera. Así que la principal importancia de estar sellados no es que no sufrirá ninguno de los impactos de estas cosas en la tierra. La importancia es que pasará la eternidad con Dios. Cuando lees el resto del capítulo 7 de Apocalipsis, de hecho verás a aquellos que fueron sellados adelantándose al futuro hasta después de que salen de la tribulación misma, y leemos que tienen este lugar único y esta recompensa única en el cielo también. Están alrededor del trono. Así que el que estén sellados no significa que no van a experimentar ninguna dificultad, que no van a experimentar ningún sufrimiento. Y también el estar sellados hoy no significa eso. Estar sellado no significa que no vayamos a experimentar ningún sufrimiento ni dificultad. Y sé que naturalmente a todos nos gustaría que el sellado se tratara de eso, pero no es eso lo que el sellado significa principalmente. Ser sellado significa que nuestra salvación está sellada, está protegida. Y eso es una bendición increíble para alguien en cualquier momento de la historia, y mucho más en este momento de la historia. Piensa en cuántas personas se alejan de la fe cuando suceden esas cosas malas. Sucede todo el tiempo. Si eso está sucediendo ahora mismo, y lo está, multiplica eso más allá de cualquier cosa que el mundo haya visto en términos de cosas malas sucediendo en la tierra. Y luego imagina el tipo de apostasía que sucederá entonces. Ser sellado, como puedes ver, es importante. No es lo mismo que recibir el evangelio en sí. No podemos hablar sobre el momento en que somos sellados ahora, pero para diferenciarlo del momento de recibir, regresemos a la parábola de los suelos, brevemente. Había 4 tipos de suelo: la semilla que cayó en el suelo rocoso. Leímos esto la semana pasada, Mateo 13, 20 y 21. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Así que cuando viene la tribulación o la persecución, debido a que recibieron esta palabra, a causa de ser cristianos, para decirlo claramente, entonces se apartan, careciendo de raíz. La semana pasada vimos que en este relato de la parábola de los 4 suelos en el libro de Mateo, había una diferencia destacada, solo una distinción resaltada entre el buen suelo
que no solo recibió la palabra, sino que echó raíces y produjo fruto 30, 60, 100 veces lo que es sembrado. En comparación con esta otra tierra que recibió el evangelio, pero no perseveró en él. La única diferencia entre la buena tierra y todos los otros terrenos fue el entenderla. Fue el entenderla. Ahora, en el relato paralelo del evangelio de Marcos, o sea, no en Mateo, sino Marcos, es muy similar, por supuesto, que la parábola de los suelos ahí enfatiza la diferencia entre los dos suelos. Recibieron la palabra no usando la palabra entender, sino utilizando una palabra diferente para recibir. Sigue conmigo. El suelo rocoso en Marcos recibió la palabra, la semilla, usando la palabra normal en griego para recibir, lambano. Digan lambano, porque estoy tratando de asegurarme de que estén despiertos. Pero la buena tierra recibió la palabra o la semilla utilizando una palabra diferente. No utiliza lambano para recibió en Marcos, utiliza la palabra prosdekomai. Esta palabra para recibir es más como dar la bienvenida calurosamente o abrazar íntimamente. Ambos de ellos recibieron, pero de hecho usaron una palabra diferente para la manera de recibir. ¿Porque es esto significativo? Bueno, por varias razones, pero por uno, puedes recibir que algo es verdad, pero eso es diferente a desearlo, ¿verdad? A veces es como, sí, recibí eso. Los hechos son amigos. Eso es diferente que abrazarlo calurosamente, deseándolo. Puedo decirte que una de las mayores diferencias que he notado entre aquellos que reciben el evangelio, las buenas nuevas de salvación disponibles en Jesucristo, y que permanecen en la fe, de aquellos que no permanecen en la fe, es que aquellos que permanecen vienen a Cristo con un sentido mucho mayor de su propia pecaminosidad, de su propia indignidad ante Dios. Vienen a Él con un mayor entendimiento de que no merecen esto, sino que en realidad merecen estar separados de Dios. Y como resultado de eso, hay una gratitud mucho mayor cuando reciben el evangelio, esta gracia de ser perdonados. Y entonces como que lo abrazan, lo reciben de una manera que va mucho más allá de una elevación intelectual. Mira, una pista de por qué algunas decisiones no perduran es para reflexionar sobre la diferencia. Leímos sobre aquellos que no perduraron, ¿verdad? Así que vimos esto la semana pasada también, pero el suelo rocoso recibió la palabra de una manera que era única en comparación con la descripción de los demás. Se dijo que recibieron la palabra con gozo. Curiosamente, la buena tierra no dice que la recibió con gozo. La recibió, pero el que la recibió con gozo en realidad se aparta. Y puedo decirles una observación aquí. Aquellos que vienen a Cristo y se arraiga realmente en ellos, normalmente lo reciben. Estoy siendo muy honesto contigo. Lo reciben con profunda convicción y con lágrimas y con gratitud. No estoy seguro de que lo describiría como gozo. El gozo llega. No suele ser la forma en que se recibe el evangelio cuando lo veo arraigarse. Lo veo realmente arraigarse en el alma. Ahora, aquellos que lo reciben y dicen, sí, ¿sabes? Soy cristiano, cambié mi perfil en Facebook, publiqué una foto en línea, es genial, ahora soy parte de ustedes. Está bien y celebramos. Hay un gozo inicial, pero hay una pista aquí. La razón por la cual el que no perdura lo recibe con gozo es porque solo están percibiendo el evangelio como un beneficio para ellos. Oh, esto es bueno. ¿Me conseguiste un qué para Navidad? Genial, lo recibo
con gozo. I receive it with joy. Mi vida va a ser mejor con Jesús en ella. It's going to be better with Recibí el Evangelio con gozo. I received the gospel with joy. Who wouldn't? ¿Quién no lo haría? Pero entonces, si recibes el Evangelio Gospel como un beneficio propio, as benefit to me, ¿qué sucede cuando luego empiezo a experimentar tribulación experience y persecución porque recibí el Evangelio que iba a ser un beneficio para mí? which was going ¿Lo ves? to me. You see? Ahora se apartan porque no tenían raíz. Fall away. Didn't have any root. Entonces, en el momento que se dan cuenta de que seguir a Jesús de repente requiere que tome mi cruz y muera a mí mismo, To myself, viene acompañado de tribulación y persecución, tribulation with persecution, bueno, ellos se alejan, they walk away. tropiezan y caen. They fall away. Es una raíz superficial, no va a durar cuando las cosas se pongan difíciles. Es una pista para saber It's one clue si estamos sellados o no. if we're sealed or not. Es cómo recibimos. Is how we received. No quiero asustar, pero I don't want to scare, but si hay un objetivo que debo tener en mi vocación, that I should have in my es calling, que todos everyone estén en la eternidad para siempre, is there in eternity en la medida en que dependa de mí. to the extent that De ahí es de donde viene esto. that's where this is coming from. Solo quiero decir que si nunca has sentido la convicción de tu pecado y has experimentado una gratitud llena de lágrimas Filled gratitude al recibir tu salvación, in receiving your salvation. nunca has conocido la profundidad de tu pecado y por lo tanto ninguna de las asombrosas profundidades de la gracia de Dios. Grace of God. You Hay algo que puedes hacer al respecto. something that you can do about it. Suplicarle a Dios que te abra los ojos. To open your eyes. Suplícale que te dé ojos verdaderos para ver la realidad To see reality hasta que recibas until you receive el Evangelio con convicción the gospel y lágrimas y un sentido de estar abrumado por la gracia de Dios. overwhelmed by the grace. Hay algo que puedes hacer. Pídele que haga eso You ask him to do that. para que te dé una verdadera comprensión. Otra pista aquí es que la buena tierra en la vida real, cuando ves When you see suelo rico versus suelo malo, versus like that's ves tierra que es blanda soil that is versus tierra que es dura. soil that is hard. El suelo duro es mal suelo. El suelo blando es buen suelo. Soil is good. Y la buena tierra que recibe el Evangelio es un corazón blando. Soft heart. Es un alma suave. It's a soft soul. El Evangelio puede entrar ahí. The gospel can get into that. Y lo que hace que nuestro corazón sea blando, para ser honesto, To be honest, is es my heart mi corazón es blando cuando sé que soy un pecador. that like I'm a sinner. Mi corazón se endurece cuando me lleno de orgullo When I get prideful, y pienso que estoy bien o pienso que soy mejor que él, yo pienso que soy bueno. better than I think I'm Eso endurece el corazón. hardens the heart. Un corazón endurecido es aquel que piensa que es bueno, que ya merece el cielo. No puedes escuchar el verdadero evangelio así. Mira, el verdadero evangelio True gospel es que fuera de Cristo is that outside estamos en enemistad we are at con Dios, enmity with God. que somos enemigos de Dios, That we're enemies of God. que en realidad hemos elegido We've actually obedecer al enemigo de Dios. God's enemy, Nos hemos convertido en esclavos de la injusticia slave of unrighteousness, y estamos en guerra contra él, and we're at war against him. en guerra contra su reino. Que el verdadero evangelio es que merecemos pasar nuestras vidas y una eternidad separados de Dios, Separated from God debido a nuestras propias elecciones. because of our Y own choices. escuchen,
No podemos culpar a otro de esas decisiones. Blame on someone else. No importa cuántos consejeros puedas encontrar que te digan que puedes culpar a otros. Tell you you can do it. Eso no es el verdadero evangelio. Somos responsables. We are responsible. Esto es lo que hemos hecho y no podemos culpar a nadie más. Blame anyone else. Y sin embargo, a pesar de que esa era la persona que yo era, Who I was. aunque así fue como viví mi vida, Dios, en su amor por mí In his love for me. y en su amor por ti, In his love for you. vino y murió no por su amigo, Not for sino por su enemigo, his enemy. para que pudiera ser completamente perdonado, lavado, hecho justo ante Dios, Made right. no por tus propias obras, Not by your, sino por su gracia. but by his grace. Ese es el evangelio. Solo déjame decirte que la tierra dura no puede recibir ese evangelio. Receive that gospel. La tierra dura puede recibir el evangelio de que Jesús mejorará mi vida, Make my life better. pero no puede recibir el verdadero evangelio. Receive the true gospel. Es la diferencia entre escuchar las buenas nuevas como un beneficio para mí versus una cura para una enfermedad mortal To a deadly disease. que contraje But one that I contract. porque hice algo realmente malo o lo que sea. Podría extender la analogía, pero entiendes la idea. El hecho de que Mateo sustituya una palabra diferente para recibe de Marcos por la palabra entiende es también muy revelador. En realidad nos dice que entender el evangelio requiere una comprensión de quién soy realmente ante Dios. Truly before God. Encontrarás que una gracia de entendimiento solo puede llegar a alguien que regularmente se presenta ante el Señor y dice, examíneme, muéstrame. Porque entender bíblicamente Understanding biblically es llegar a una conclusión precisa basada en una síntesis completa. based on a complete synthesis. Y la síntesis completa tiene que involucrar una verdadera síntesis de quién soy ante el Señor. Escuchen, aquellos que saben que son pecadores y saben que merecen la muerte y la separación de Dios, cuando escuchan el Evangelio, no solo lo creen, lo abrazan cálidamente, lo quieren, quieren a Jesús Want Jesus. y reciben de manera íntima esta buena noticia, de una manera que aquellos que lo ven simplemente como alguien que va a mejorar sus vidas, no. Don't do. Escuchen, tenemos que entender que algunas personas se identifican como cristianos porque como que se ajusta a su identidad propia. Fits with their self. Algunas personas se han aferrado a la identidad equivocada de quienes son. Wrong identity of who they are. Y su identidad es, soy una buena persona, soy cristiano, soy una buena persona. Eso va de la mano. Soy cristiano, soy una buena persona. I'm a good person. El verdadero cristiano, The true Christian para quien el verdadero evangelio está arraigado en su alma, no piensa, does not think soy una buena persona. I'm a good person. Ellos piensan, They think Dios God me ha lavado has washed me. con la mismísima sangre de su Hijo. Él me hizo blanco, Él me ha hecho santo. He's made me holy. No piensan, soy una buena persona. They don't think I'm a good person. Ellos piensan, tengo un buen Dios y un Dios realmente lleno de gracia. Hay una gran diferencia. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos si estamos sellados? Para ser honesto, no creo que puedas saber si estás sellado, a menos que Dios te revele que estás sellado. Pero aquí está el asunto, no puedes saber que estás sellado si no sabes que eres salvo. Y no puedes saber que eres salvo. Miren, no puedes ser sellado a menos que seas la buena tierra. Por supuesto, no la tierra rocosa o espinosa.
Así que aquí hay algunos indicadores porque cuando estudias el concepto de sellado, naturalmente todos nos preguntamos, bueno, ¿estoy sellado? Estoy contigo, quiero saber si estoy sellado. Primero, ¿recibiste el Evangelio? ¿Es algo en lo que crees o es algo en lo que no solo creíste, sino algo que deseabas? Es un buen indicador porque los demonios creen, pero la fe es la certeza de lo que se espera. La fe implica creer y desearlo, esperar por ello, anhelarlo. En segundo lugar, la entrega del Espíritu Santo es lo que te dice que eres salvo. Esta es la prenda que garantiza lo que está por venir. Si no has recibido el Espíritu Santo, eso significa que aún no has sido salvo. No puede, quiero decir esto, no puede ser una prenda si no es evidente. ¿Cómo puede ser tu garantía de que aún estás en la fe o de que has llegado a la fe si es completamente indetectable y no se nota? No se dejen engañar, no es imperceptible. La presencia notable del Espíritu Santo es fundamental para saber que estamos en la fe. No me refiero a una manifestación, algún tipo de reacción corporal por ser sobrecogido por el Espíritu Santo o algo así. Estoy hablando de una conciencia de su presencia. Eso es lo segundo. En tercer lugar, habrá fruto. Jesús dice que puedes reconocer un árbol por su fruto. Se llama el fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando vive en mí, producirá buen fruto. Creceré en mi amor por Dios y en mi amor por las personas. Estás creciendo en el fruto del Espíritu, estaré creciendo en gozo, creciendo en paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, sumisión al Espíritu o control del Espíritu. Busca el fruto. Cuarto, busca esperanza. ¿Está mi esperanza puesta en anhelar estar con Él en la eternidad y estoy encontrando fuerza para perseverar por la esperanza que tengo, la esperanza eterna que tengo en Él? Quinto, los sellados no se apartan cuando viene la tribulación o la persecución debido a su fe. ¿Qué costo has estado dispuesto a soportar explícitamente por y a causa de tu fe, que no hubieras tenido que pagar de otra manera? ¿Te ha costado algo tus convicciones al seguir a Jesús? Mira, hacer concesiones con tus convicciones como seguidor de Jesús para preservar ese trabajo, ese salario o esa relación es mucho más peligroso para ti que el riesgo que estás tratando de mitigar al hacer esas concesiones. Es una oportunidad. Cuando tengas la posibilidad de pagar el costo por seguir a Jesús. Pero hasta que tu fe te haya costado, tu fe es, para ser muy sincero, no ha sido puesta a prueba por el calor del sol. No huyas de cada oportunidad de sacrificar y soportar el costo como seguidor de Jesús. Jesús dice que debes regocijarte cuando eso sucede porque grande es tu recompensa en el cielo, como si acabaras de recibir un salario eterno. Así que no seas demasiado reacio como para oír de ello. Y no puedo decirte esto lo suficiente. La generación que viene detrás de nosotros necesita escuchar las historias de la disposición fiel a sufrir costos y pérdidas, y para ver la fidelidad y provisión de Dios cuando lo hacemos. Así que, en resumen, en el capítulo 7 de Apocalipsis, Dios está sellando a sus santos. Él los está sellando antes de la tribulación. ¿Quiénes son sus santos en la tribulación? Es todo Israel, lo que significa tanto judíos como gentiles, todos los hijos de Abraham por fe. No solo de nombre. ¿Por qué Dios los sella? Esto es bastante raro hoy en día, que alguien hable de haber oído del Señor que ha sido sellado o de saber si ha sido sellado o no. Pero tengo este sentir, y es un sentir obtenido en oración, así que se los presento. No puedo probar esto con el texto, aunque es consistente con el texto. No puedo probar esto a partir del texto, pero tengo este sentir en oración de que ellos, en este momento, justo antes de la tribulación, sabrán en realidad que han sido sellados.
que Dios les revelará que han sido sellados y que esto se convertirá en la fuente de fortaleza para los creyentes en un momento en que los creyentes lo necesitan más que nunca. Y esto importa porque nadie puede soportar por su cuenta, sino que también es para que ellos sepan y tengan la confianza de que no están solos. O sea, es como decir, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Por supuesto, no puedes hacer esto. Pero no estás solo. Su gracia es suficiente para ti. Y para que sean animados, como mencioné anteriormente, el capítulo termina con los que están siendo sellados avanzando al futuro hasta después de la tribulación y habiendo salido de la tribulación. ¿Y qué vemos en los versículos 14 al 17? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre de Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Escucha, nunca querrás cambiar tu herencia eterna para escapar de un dolor muy, muy temporal, de un poco de dolor. Nunca querrás cambiar tu derecho de nacimiento eterno, por un plato de alivio temporal. Nada vale la pena, nada vale eso. Amén. Amén. Los invito a cerrar en oración y entonces pastores de campus podrían venir y comenzar a guiar el tiempo de respuesta.